Esta semana leímos el cuento que se titula El hombre sombra, escrito por Antonio Muñoz Molina. Este cuento fue muy confuso para mí y creo que esto fue la meta del autor. Él quería que los lectores pensaran mucho como resultado de leer su obra. Y esta meta fue logrado para nuestra clase. La discusión de la clase sobre la historia fue muy profunda y se enfocaba en temas muy extraños y complejos. Pienso que la discusión de la clase fue muy interesante porque habían tantas teorías sobre el cuento. Por ejemplo, es más o menos imposible saber si los personajes de la historia son personajes reales o personas imaginadas, si los personajes de la historia son personas reales o personas imaginadas, porque el narrador no es un narrador muy fiable. Mi teoría personal es que el personaje de Mario no es una persona verdadera, sino Mario representa el personaje que el protagonista Santiago ha creado en su imaginación de una historia como una película en su mente. Mario es el hombre que habla por teléfono con una mujer bonita durante la historia, pero nunca vemos a Mario en realidad y no sabemos si él existe. Nelida es el nombre de la mujer bella del cuento, pero también no sabemos si ella es una persona real o no. Parece que aunque ella sea una persona real, la relación romántica entre Santiago y Nelida probablemente no sea verdadera, sino es una creación de la imaginación de Santiago. Mi grupo hablaba de la posibilidad de que Nelida es una mujer que Santiago ve en un lugar público con frecuencia, pero no tiene el esfuerzo de hablar con ella. Esta teoría tiene mucho sentido porque al fin del cuento hay una parte en que dice que Santiago va para hablar con Nelida por fin, pero no puede hablar con ella porque tiene miedo. Al fin del cuento, Santiago regresa a su casa con tristeza y vergüenza y decide que la mejor cosa es tratar de olvidar todos los eventos porque tiene tanta vergüenza sobre su cobardía. Durante la discusión de la clase, el profesor hablaba de la idea interesante que tenía su madre cuando ella era niña. En el pasado, ella pensaba que las personas que eran amigos de su familia y vivían en otro estado de los Estados Unidos solo existían cuando ella estaba pensando en ellos. Por eso empezamos a hablar de cuál es más importante, la verdad con V mayúscula o nuestra verdad personal que existe en nuestras propias vidas. Es un concepto muy interesante pensar en la idea de que nuestras vidas son más o menos una burbuja en que vivimos. No es tan obvio en el mundo hoy porque la tecnología permite que sabemos mucho sobre los eventos de los otros países del mundo, pero especialmente en el pasado, la mayoría de las personas no fueron a otros países porque no había una razón para hacerlo y también no había tantas maneras en hacerlo. En no viajar a lugares nuevos y aprender las perspectivas nuevas de otras personas. No es importante tratar de entender la verdad con V mayúscula,
porque solo viven dentro de su verdad personal en su vida. A mí no me parece muy importante tratar de descubrir alguna verdad mayúscula de la vida, porque yo sé que no es posible saber todas las cosas de las vidas de todo el mundo, pero la verdad de mi vida personal es importante porque tiene influencia en cada día de mi vida y puedo ver los efectos de la verdad personal cada día.